Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Melissa Mora Sarmiento y el día de hoy vamos a estar con el licenciado Rafael Ignacio Mora hablando acerca de la deserción escolar. Primero vamos a dar un resumen acerca de qué es la deserción escolar. Y bueno, el problema de la deserción escolar envuelve una gran importancia por sus diferentes características en que este fenómeno se presenta, ya que involucra a los padres de familia, docentes, directivos y sociedad en general. La deserción escolar es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente. En el plano educativo se utiliza el término para hablar de aquellos alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas, entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del sistema educativo impuesto por el gobierno que rige en aquel estado, primaria, secundaria y universidad. Voy a invitar a el licenciado y mientras está aceptando voy a decir un pequeño resumen acerca de él. El maestro Rafael Ignacio Mora tiene una maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Su perfil académico es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Jalapa, es maestro en Educación Media Superior por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Su experiencia profesional fue docente en la Universidad Eurohispanoamericana en Jalapa, Veracruz, asesor jurídico de sindicatos magistrales en el estado de Veracruz. Actualmente es académico de carrera a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, titular de las experiencias educativas en Derecho Penal, General, Derechos Fundamentales y estuvo siendo procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo. Ha hecho conferencias en eventos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación de Veracruz, el Colegio Las Hayas, la Feria Internacional del Libro Universitario, Servicios de Salud de Veracruz y la Universidad Pedagógica Veracruzana. Sus publicaciones han sido de la metodología de la investigación jurídica en 2009, Sismos, lo que usted debe saber, 2012, la protección de los derechos humanos en Veracruz, en el año 2013, artículos en el periódico La Política de Veracruz del 2001 al 2004, ha publicado escritos sobre educación en la revista virtual entre 2019 y 2020 y actualmente escribe en el blog moralidades2020.blogspot.com desde el 2020 hasta la fecha. Pero bueno, si el maestro quiere dar alguna introducción, adelante. No, primero que nada, no sé si se escucha bien, para agradecer la invitación del grupo con el cual estoy ahorita dando la conferencia. Agradezco mucho el estar aquí y bueno, para que platiquemos de la deserción escolar, que sobre todo en estas épocas de pandemia se ha agravado un poquito. Bueno, excelente. Maestro, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es para usted la deserción escolar? Pues tú ya lo dijiste, es algo muy sencillo. La deserción escolar es un joven entra a clases, entra a un ciclo escolar. Y antes de que termine el ciclo escolar, por alguna razón, por alguna causa, ya se tiene la idea de cuáles podrían ser, abandona, no termina el curso, deja la escuela. Y entonces, bueno, eso afecta tanto a la escuela porque los números de la escuela en cuanto a eficiencia terminal van a bajar, que al final eso no es lo más importante. Afecta al joven porque cuando un joven deserta, cuando un joven deja de estudiar, se empieza a cerrar las oportunidades de un buen empleo a futuro. Afecta a la sociedad porque los patrones ahora tienen que invertir mucho más dinero en capacitar gente que no está preparada, que no tiene las capacidades, que no tiene las habilidades, y por lo tanto la inversión para capacitarlo, para hacer que esta persona sea eficaz y eficiente, pues aumenta para los patrones. Y entonces los patrones no quieren invertir en estas personas, se cierran el campo de trabajo y al final solo les queda pues el trabajo informal o dedicarse a actividades ilícitas. Entonces sí es un problema que genera muchos otros problemas en la sociedad. Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en la deserción escolar? Esto es las razones por las cuales se presenta este fenómeno, como usted lo dijo, que es muy crucial en estos momentos. No vamos a hablar ahorita de pandemia. Digo, lo que había pasado, lo que nos había sucedido en el pasado, todos los datos que se tienen
a través del el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a través del INEGI, a través de la propia Secretaría de Educación y organismos no gubernamentales que se dedican a evaluar los procesos educativos, pues uno de los factores es el económico. Hay gente a la que de pronto el papá o la mamá, el sostén de la familia, no puede trabajar, se acaba el dinero y el joven tiene que salir para trabajar, tiene que ayudar a la familia, ocurre alguna desgracia, que ahorita están pasando mucho en estas épocas por desgracia, y la persona tiene que dejar de estudiar para apoyar al sostenimiento familiar. O de plano no alcanza el dinero, y al no alcanzar el dinero se decide postergar lo educativo para privilegiar otras cuestiones como pues, la propia supervivencia, el vivir bajo un techo, el tener algo para comer. La segunda cuestión es la cuestión familiar. Hay veces que los hijos se reflejan mucho en los padres. Hay datos que dicen que el 80% o 90% de los hijos de padres con licenciatura van a terminar una carrera. Y solamente el 30% de los hijos de padres con un nivel menor a bachillerato van a terminar una carrera universitaria. Entonces, también todo lo que es el contexto familiar a veces influye. A nivel bachillerato, sobre todo, también se da a nivel secundaria, pero sobre todo a nivel bachillerato, una de las causas más importantes es que el joven contrae matrimonio o la joven se embaraza. Entonces, ante un embarazo, ante una cuestión de un vínculo a temprana edad, como es el matrimonial, se dejan los estudios, se dice que para un futuro normalmente ya no se retoman y sobre todo las mujeres son las que se ven afectadas en este sentido. Y hay un punto muy importante, que es el que les está pasando a las generaciones actuales, a las generaciones como la tuya, que ahorita está en nivel universitario, o más jóvenes de secundario y bachillerato, que es la cuestión personal. Los jóvenes ya no están encontrando en la escuela, o creen que ya no están encontrando en la escuela, una solución o una vía o un medio para lograr un futuro mejor. La incertidumbre en la que vivimos actualmente, todos estos cambios que se están dando en la sociedad, que cada día son más rápidos, que cada día son más contundentes, que derrumban paradigmas, que nada es seguro ahorita en esta vida, hacen que el joven sienta que está perdiendo su tiempo al ir a la escuela. Y esto es un error, pero esto es un error que además está alimentado a veces por las mismas personas que dan clases, ¿no? El típico maestro que dice, pues yo no sé qué vienen a la escuela porque van a terminar haciendo algo que ya podrían hacer sin estudiar, ¿no? O te gusta la política, pues vete de una vez a cargar una maleta porque pues para ser diputado no se estudia, ¿no? Es decir, los mismos maestros están diciendo, esto está más difícil, es muy difícil que vayas a encontrar trabajo, en mis épocas era más fácil. Y la verdad no es cierto, la verdad es que cuando una persona se prepara, estudia y se prepara bien, más fácilmente va a conseguir sus metas. ¿Por qué? Porque se convierte en alguien capaz de resolver problemas. Y lo que están buscando los empleadores hoy en día es gente que sepa resolver problemas. Pero para resolver problemas debes de tener un andamiaje atrás, debes de tener una pléyade de conocimientos que tú puedas movilizar a donde tú quieras o a donde tú necesites y de la forma que tú quieras, direccionarlos para resolver problemas. Los actuales empleadores ya no están buscando al joven de dieces que no te resolvía nada, pero tampoco te están buscando al muchacho que no tiene el conocimiento básico para resolver cosas. Están buscando una persona que haga una carrera en donde él aprenda lo más que pueda, en donde él se llene de conocimientos, ¿no? Pero que también sepa utilizar esos conocimientos en beneficio de la sociedad, en beneficio propio, en beneficio del lugar de trabajo donde se desempeña. Esas son las personas que están requiriendo ahorita los empleadores y esas son las personas que por desgracia poco tenemos en este país. Entonces, bueno, estos son los factores. El factor más importante, déjame decirte, el 45% según el INEGI, de los jóvenes de nivel bachillerato que están desertando actualmente antes de COVID, se dan específicamente por esta razón,
porque ya no ven en la escuela el reflejo de algo que les vaya a servir para ser personas de éxito. Y la familia, la sociedad y la propia escuela no está haciendo nada para decirles, hey, espérate, los números fríos son contundentes. Si tú tienes una licenciatura, independientemente si eres bueno o no, si resuelves o no, si tú tienes una licenciatura, tienes un 65% de obtener un empleo bien remunerado, de posibilidades. Si no tienes una licenciatura, si lo único que tienes es una preparatoria terminada, ya no digamos secundaria o primaria, esto se reduce al 38%. Es decir, el empleo que tú consigas va a ser un empleo muy mal pagado o va a ser un empleo en la informalidad. Porque en un empleo formal, un salario bien pagado, lo mínimo que requiere, lo mínimo, lo primero, ya después vendrá todo lo demás. Lo primero que requiere es que tú hayas terminado una carrera profesional. Ok, muchas gracias. La tercera pregunta ya habló acerca de los familiares y el entorno social. Y la tercera pregunta va en eso, de que cree que el nivel educativo de la familia es factor importante para esto de la deserción escolar en los jóvenes y adolescentes. Bueno, sí, ya habíamos hecho esta afirmación. En realidad todo esto son datos duros, ¿eh? Digo, uno puede pensar lo que uno crea, ahora sí como se dice coloquialmente, cada quien habla como le va en la feria, pero en realidad en esta feria que es la vida, los números no mienten. La gente que provienen de padres con niveles educativos de primaria, si terminan la preparatoria, ya es un logro para ellos. Los hijos de padres con preparatoria, el 70% no hace una carrera profesional. El otro 30% sí. Y de los hijos de padres profesionistas, casi el 100%, ahí depende más de factores de embarazos, de otro tipo de situaciones, casi el 100% de los hijos de padres con estudios profesionales o estudios de posgrado terminan cuando menos igualando al padre, igualando a la mamá. Si la mamá tiene licenciatura, el hijo tiene licenciatura. Si el papá tiene maestría, el hijo tiene maestría. Y de ahí, bueno, pueden seguir los doctorados, etcétera, ¿no? El hijo normalmente con... Hay un hecho que también es cierto, ¿eh? Y hay muchas críticas ahorita para el aspecto educativo, pero lo que sí es cierto es que en los últimos 20 años la educación en México sí avanzó. Quizá podríamos quitar estos últimos dos, pero digamos, en los últimos 18 años antes de 2019, la educación en México sí avanzó. Sí avanzó. ¿Y esto qué trajo consigo? Que el nivel de deserción bajara mucho a nivel universitario. Es decir, el chavo que terminaba la prepa y entraba a la universidad, se encontraba un ambiente universitario eh, mucho más empático, sobre todo en las universidades privadas, ¿no? Sobre todo en las universidades en donde es un negocio y entonces los dueños del negocio preparan a sus empleados, que son sus maestros, para que los jóvenes no se vayan. Entonces lo primero que les enseñan es a motivar a los jóvenes. Entonces los jóvenes se motivan al ver a maestros que los impulsan y han logrado, se ha logrado subir un poquito en los años de educación promedio en este país. Pero volviendo a tu pregunta, la cuestión de la familia sí incide, ¿eh? Sí es un factor que incide, aunque no es determinante, ¿eh? Hay gente que termina doctorados con papás que no saben leer, pero en la gran mayoría de ellos se quedan en el mismo nivel educativo o en uno poquito superior al de los papás. Okay. Bueno, hablando ahora, que estábamos hablando ahorita en las preguntas antes de la pandemia, ahorita sí podríamos hablar de que este tema, si la pandemia agravó la deserción escolar o no. Sí, bueno, si entendemos la deserción escolar como el que un niño entra a la escuela, como el que un joven se inscribe en su escuela
¿Está caminando el curso y abandona? No. Pero sí hubo muchos niños que no se inscribieron. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, y esto sí lo voy a leer porque estas cifras sí son hasta alarmantes. En el periodo escolar 2020-2021, que empezó el 24 de agosto, es decir, este que está terminando, si hablamos en semestre, 2.830.419 alumnos no se inscribieron al ciclo escolar. 2 millones, o sea, casi 2 millones, casi 3 millones de jóvenes y niños y niñas no se inscribieron para el ciclo 2020-2021. Esto es brutal. De los 26 millones de niños a nivel preescolar, primaria y secundaria que esperaba la Secretaría que iban a tomar todos los cursos en línea del semestre pasado, solamente lo tomaron 8 millones. Estamos hablando de 26 millones. Nada más lo tomaron 8. Es decir, por COVID la gente abandonó. Por COVID la gente no pudo hacer que sus hijos entraran a clases. Pero esto es por un dato muy importante. Voy a hablar a nivel universitario porque este es el dato que tengo, pero a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se agrava mucho más. ¿Cuántos estudiantes con computadora o tablet propia? ¿En qué porcentaje crees tú? Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué porcentaje de estudiantes de universidad privada crees que tengan una computadora propia en su casa? Es decir, que nada más manejen ellos. Universidades privadas. ¿Cuántos crees? ¿8 de 10? ¿7 de 10? Como 80%. En México, solamente 5 de 10 que están en una universidad privada, es decir, que los papás tienen la posibilidad de pagar un dinero, ¿no? Solamente 5 de 10 tienen una computadora para ellos solos. ¿Cuántos crees que hay en las universidades públicas? No, pues con esos datos, como 30. O sea, 3 de 10. Un poco menos de 2 de cada 10 tienen una computadora o laptop personal. Pero lo peor, 5 de cada 10 no tienen una computadora en su casa. No tienen una laptop. No tienen una tablet. Y entonces deben de tomar sus clases en su celular. Si es que tienen celular con datos. Si no, tienen que buscar un cibercafé, tienen que buscar un café internet, tienen que pedir ayuda a familiares que tengan internet para tomar clases. Y si esas familias también tienen hijos que están usando su computadora, esos muchachos ya se quedaron sin educación. Y normalmente a nivel universitario los padres hacen un esfuerzo para que los hijos tengan esas herramientas. A nivel bachillerato, a nivel primaria, a nivel secundaria, no te quiero decir ni siquiera los datos. A nivel primaria, en primarias públicas, menos de un niño de cada 10 tiene una computadora, ya no, o una tablet, ya no digamos para él solo, en su casa. Entonces, sí, la pandemia agrava la situación escolar porque ahora toda la educación se da en línea, porque no podemos estar yendo a clases presenciales, ni siquiera las semipresenciales. Ahora desde tu casa tienes que buscar un lugar donde el perrito no ladre, donde el hermanito o el primito no se cruce mientras tú estás en la pantalla, ¿no? Que la esposa no te diga, oye, te faltó sacar la basura cuando estás dando una conferencia. Es decir, el home office es muy difícil, pero el home study, el estudiar en casa, se ha vuelto súper complicado. No nada más para los jóvenes, sino para las familias de esos jóvenes y para los propios maestros, porque el maestro estaba acostumbrado a pararse enfrente de un aula y hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, hablar. Ahora no nada más tienes que hablar, ahora tienes que buscar o crear tus herramientas, videos, audios, presentaciones, el maravilloso y casi mexicano adaptado PowerPoint,
¿no? Para que los jóvenes, pues cuando menos tengan un poco de dinámica en su trabajo. Es decir, la pandemia desnudó la falta de desarrollo tecnológico a nivel social que tenemos. Es decir, no somos consumidores de tecnología como creíamos serlo. Muchas familias en este México todavía no tienen internet en casa. Muchas comunidades no tienen internet en la comunidad. Muchas personas no tienen laptop, muchas personas no tienen una computadora que tenga la capacidad para descargar los programas que ahora se piden para entrar al Zoom, para entrar a este tipo de conversación. Y entonces esas personas no van a entrar a la escuela. Y si la pandemia ya lleva un año y vamos a tocar madera, se alarga otro más, ya a una generación completa de jóvenes los atrasaste casi un ciclo escolar de nivel medio superior. Y cuando quieran ingresar, ya vienen a los que les toca entrar a ese grado escolar, y entonces lo que vas a crear es otra vez un embudo. Y entonces lo que va a hacer el gobierno es, en vez de premiar la calidad, va a volver a hablar de masificación. ¿Por qué? Porque tenemos que desahogar todos estos alumnos que se nos quedaron, los que ya no pudieron entrar más que los que siguieron, que se empalmaron dentro del año que entra, suponiendo que regresáramos a la normalidad, cual esta sea. Y entonces vas a necesitar más escuelas, vas a necesitar más maestros, vas a necesitar más para esta demanda que la pandemia te produjo. El problema es que cuando se desahoga el filtro, otra vez tienes exceso de maestros, otra vez tienes exceso de instalaciones y no le apostaste a la formación, a la capacitación para dar una educación de calidad, que es lo que en realidad establece nuestra Constitución como un derecho humano. No es nada más que ustedes se eduquen, es que la educación que ustedes reciben sea de calidad. Entonces, sí, la pandemia afectó muchísimo, los números son muy duros y lo peor es que al parecer 2021 va a ser todavía más fuerte, tanto en deserción como en abandono de la escuela o suspensión, digamos, temporal de ir a la escuela, porque México no estaba preparado tecnológicamente ni pedagógicamente para este problema. Okay. Gracias. Hablando sobre derechos humanos, que hablo ahorita, sabemos que existen diferentes leyes que hablan sobre el derecho a la educación básica en el país. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y la secundaria. ¿Cómo cree que se puede lograr lo mencionado en el artículo? A mí me gusta mucho hablar de derechos humanos. Yo doy clases de derechos humanos. Mi maestría es de Derecho Constitucional, pero yo me encaminé más para la especialización en Derechos Humanos. Yo creo que la única forma de ayudarle a las familias para que se cumpla ese artículo 4 de la Ley de Educación de Nuevo León, me dijiste, sí, así como el 10 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz o el 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que cada quien empieza a hacer lo que le toca. En este país somos muy dados a echar culpas. Los que están ahorita echan culpas al pasado, ¿no? Sobre todo los políticos son muy dados a eso. Es que yo no puedo hacer nada porque antes no se hizo. Bueno, pues si ya estás ahí, hazlo, ¿no? Las autoridades educativas ya se tardaron un año. Con este año que pasó, las autoridades educativas deberían haber tenido ya una plataforma integral de educación 100% virtual, el famoso Moodle, si se quiere, con tutores para que los maestros pues, tengan la justificación de estar recibiendo todavía su sueldo, ¿no? Porque al final ellos son los que tendrían que hacer el contenido de estos Moodles con la gente informática. Ellos deberían de haberlo hecho ya. Un año sí es mucho tiempo para que su única solución haya sido
pues ahora le digo al canal de las estrellas y al canal de la Jusco que me presten sus canales un ratito, unas horas, para que les dé videos educativos de hace 30 años o que hicimos ahorita, pero que tiene más contenido, no sé, Luisito Comunica, enseñando lo que es Chiapas, que una clase de geografía de las que hicieron ahorita diciendo que es Chiapas. O sea, es increíble que con tantos recursos que tiene la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados, no se haya apostado por una solución que además era lógica y práctica. ¿Y por qué lo digo así? Hay universidades que sí apostaron por esto, ¿no? En el caso de la Universidad Veracruzana, bueno, se estaba trabajando con una plataforma virtual que se llama Eminus y se logró ampliar un poquito la banda, pero además evolucionó al famoso Eminus 4. El Eminus 4 simple y sencillamente ya puedes subir videos, ya puedes ya puedes decir, mira, vete a esta liga y te va a mandar a YouTube y entonces de veras le aprietas y vas a YouTube. Es decir, nos la hizo mucho más flexible. Como es una universidad pública, pues les falló un poquito ahí la preparación de los maestros para ser virtuales. Pero hay universidades privadas, y ahí sí hay que tomar el ejemplo del Tecnológico de Monterrey, que a los maestros les metieron un curso intensivo de 15 días, intensivísimo, en el mes de marzo, me parece, y además ellos ya tenían una plataforma de educación virtual súper reconocida y además muy sólida. Entonces, a los maestros nada más los ambientaron ahí. Claro, la mayoría de los jóvenes en una universidad como el Tecnológico de Monterrey, cuando menos tienen internet en su casa y cuando menos tienen una computadora en su casa. Entonces, eso les facilita mucho la tarea, pero en otras escuelas, la Secretaría debió haber hecho esto. En los gobiernos municipales y estatales debieron haber hecho algo que en Jalapa, aquí en Veracruz, que es la capital del estado donde tienen su casa, se intentó hace 3 trienios, hace 3 presidentes municipales, que era poner internet gratuito en todo el municipio. Es una inversión, pero le salía más barato hacer eso que estar rompiendo calles, echando chapopote y tapando hoyos, que es a lo único que se dedican los presidentes municipales hoy en día, cuando menos en los estados del sureste. Es decir, deja de echar chapopote, deja de destruir calles que están bien para después dejarlas en pésimo estado y dale internet gratuito a la gente. No les des a los niños dinero, porque el niño se lo va a gastar en otra cosa. Se va a comprar, no sé, un Xbox, se va a ir a comprarse una camisa, se va a comprar el pez más caro, se va a comprar un cachorrito. Mejor llega con esos niños y diles, vas a tener que entrar a lo virtual de aquí a que acabe la pandemia, aquí tienes tu laptop. Y el municipio te ofrece el servicio de internet gratuito. Eso es ayudar. Eso sí es ayudar a los padres, ¿no? Porque aun cuando el padre se quede sin trabajo en lo que consigue uno, ya tiene un internet gratuito en casa y su hijo ya tiene una herramienta para entrar a seguirse educando. Y son soluciones tan sencillas que yo creo que por ser tan sencillas no les entra en la cabeza a las personas que deben de tomar las decisiones. Los maestros tenemos que prepararnos para ser mucho mejores profesores, para dejar de ser profesores del siglo XIX y convertirnos en profesores del siglo XXI. Y muchos ya lo estamos haciendo, nos estamos formando. Yo tiene 6 años que me estoy formando, no nada más en mi expertise en derecho penal, derechos fundamentales, sino que me he formado en educación, me he formado en didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo enfrentar a estas generaciones que son tan distintas a la nuestra. Nosotros éramos un poco más distintos a nuestros padres. Ustedes son totalmente distintos a nosotros. Piensan en otro canal, tienen otras ideas, son luchadores sociales de redes sociales, ¿no?
A nosotros no nos tocó ser luchadores sociales. A mis padres les tocó salir en el 68 a matarse en las calles por un ideal. A mí me tocó disfrutar toda esa etapa y a ustedes les está tocando una revolución, pues que se está peleando diciendo, le doy like a esto porque me gusta, ¿no? O, ay, qué feo, están matando a los osos polares, ay, voto porque no lo hagan, ¿no? Entonces, si yo no entiendo cómo trabaja esta nueva generación, no puedo aportarle nada para que aprenda. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros hace su trabajo, le vamos a ayudar mucho más a los padres de familia que dándoles una limosna, una dádiva que de todas formas no alcanza. Que el gobierno genere las condiciones para que los trabajos no cierren, para que la gente no pierda su empleo, para que la gente siga teniendo algo de dinerito en la bolsa para llevar a la mesa. Y con estas otras dos soluciones, que son mucho más baratas que estar destruyendo calles y echándoles chapopote cada 15 días, los municipios, los presidentes municipales, y esto sí se lo digo a los políticos, por si hay alguno que no esté escuchando, este presidente municipal lo encumbras a ser gobernador. Es que ni siquiera tienen esa visión de servicio. Contestando brevemente a tu respuesta, yo creo que cada quien tiene que hacer lo suyo. Perfecto. Bueno, la penúltima pregunta es, ¿consideras que las actuales leyes de educación son incluyentes para la población en México? Sí. ¿Por qué? Claro, las leyes están en el rango del deber ser. Los abogados hablamos de esto, ¿no? Está el mundo del deber ser, lo etéreo, lo que está ahí en el aire, ¿no? Los valores éticos, morales, jurídicos, ¿no? Los principios. Y está el mundo del ser, que es la realidad. Las leyes están muy bien estructuradas. En 2019 se hizo una reforma porque esto no estaba ni siquiera en la Constitución. La Constitución te hablaba de educación laica, gratuita, obligatoria. Después te habló de educación de calidad. Después cambió a educación de excelencia. Pero ahora le metieron que la educación tiene que ser inclusiva. Al hablar de que la educación es inclusiva, va toda esta política de equidad de género, de igualdad de oportunidades, ¿no? La idea que está plasmada en la Ley General de Educación, que es la que nos aplica a nivel federal, en nuestra Constitución Federal, en las constituciones de estados como el de Nuevo León y el de Veracruz, y en las leyes de educación como la de Nuevo León y la de Veracruz, no dudo que como la del Distrito Federal, como la de Puebla y las demás entidades federativas, tienen ya este speech. Es decir, no importa en qué escuela estudies, no importa si estudias en la escuela rural, bidocente de San Ignacio del Monte, o si estudias en la universidad, en la preparatoria o en la primaria, Las Hayas, que aquí en Jalapa es de las más prestigiosas a nivel básico y medio superior, ¿no? No importa que estudies en Cumbres o que estudies en Iztapalapa, Iztapalapa, que la escuela de Iztapalapa y la escuela de Cumbres, de Bosques, de Garza y García, de Guadalupe, tengan el mismo nivel educativo, que los maestros te ofrezcan el mismo tipo de educación, para que tú tengas la posibilidad de competir con los demás para lograr un trabajo de calidad, bien pagado, que te permita vivir, que te permita viajar, que te permita crecer, ¿no? Que no importe tu cuna, que lo que importe sea que cada escuela te dé la posibilidad de ser alguien en esta vida. Y eso sí está plasmado en las leyes. Claro, para mí las leyes que hay en México ahorita en materia educativa son muy buenas. No hubiera quitado la carrera magisterial, esto de la reforma educativa.
Igual sí quitarle el examen laboral, la trampa que siempre se llamó, ¿no? De que te hago el examen para correrte y meter a mis cuates. Ok, esa quítala. Pero a los maestros los estaban capacitando. Los maestros tenían que tomar cuando menos tres cursos de muy buen nivel, muy bien preparados al semestre. Además de dar sus clases, preparar sus clases, ir a la grilla sindical, todo, los maestros tenían que ir a cursos. Y había una plataforma que se llamaba COSDAC. Y tú entrabas a COSDAC, esa plataforma de la Secretaría de Educación Federal, y había 20, 25, 30 cursos, y tú como maestro podías elegir los 3 que tú quisieras. Estabas obligado a llevar 3. ¿Ok? Ahorita entras a COSDAC, y si hay un curso, uno, que es más político que educativo, vas de gane. Se acabaron los cursos. Entonces a los maestros ya no los están capacitando. Y un maestro que no está capacitado, que no está actualizado, que no se forma y que no se transforma, no te puede dar una educación de calidad. Entonces, en la práctica estamos muy lejos de tener algo ideal. Pero las normas legales en materia educativa en este país sí nos están ya marcando un camino que debemos de seguir. La cosa es seguirlo. Ok. Y hablando de eso, entonces, ¿cómo podríamos garantizar que se cumpla este derecho a la educación ahorita actualmente en la pandemia? ¿Cómo podemos garantizar que se cumpla el derecho a la educación ahorita en la pandemia? Pues es que es la misma pregunta que me hiciste hace rato. Las escuelas ahí están. La educación, los sistemas educativos sí te están brindando educación a distancia, sí te están dando educación virtual. Igual no sea de la calidad que uno deseara, ¿no? Igual estamos también en una transición hacia lo virtual que debimos haber hecho desde hace cuando menos 10 años, o cuando menos 2, 3, 4 años, debimos haber hecho esa transición a lo virtual. No lo hicimos, entonces todos estamos aprendiendo, todos. Los papás tienen que trabajar o tenemos que trabajar en casa, con todas las implicaciones que trabajar en casa tiene, o sea, siempre sale un quehacer, siempre sale un deber, siempre sale una urgencia, ¿no? Siempre hay algo que te distrae del trabajo que cuando tú ibas al trabajo no te distraía. Entonces, hay que aprender de eso, hay que aprender a prepararnos. Hablo desde el punto de vista de los docentes. Desde el punto de vista de las autoridades, pues ya lo dije, o sea, dejen de estar tirando dinero en becas que se gastan en todo menos en educación y mejor equipen a cada uno de los jóvenes que tienen becados, a cada una de las mamás que les están dando apoyos, a cada uno de los ni estudio ni trabajo, para que regresen cuando menos a estudiar, porque ahorita ni siquiera tienen lugares para trabajar. Equípenlos, denles el internet, regálenles el servicio. Y a los que tengan la posibilidad de pagarlo, pues paguen, réntenles un servicio un poquito mejor si quieren, para que nos veamos mejor, para que la calidad de la imagen sea un poco más nítida, pero que al final de cuentas todos podamos, nadie tenga el pretexto de decir, es que no tengo internet en mi casa, es que no tengo computadora en mi casa, para poder entrar a clases. Y entonces cuando entres a clases, que los maestros hagan la clase amena. Si tú entras a una clase virtual y te va a tocar de esos maestros que me tocaron a mí, no sé si te han tocado a ti, que hablan una hora completa en el mismo tono de voz, no mueven ni los brazos o se la pasan leyendo un código. Digo, yo me pongo aquí a leerte un código, me pongo aquí a leerte todo lo que dice el INEGI sobre deserción escolar y pues ya no habría nadie viéndonos. Nos habríamos quedado solos. Tienes que buscar la forma, ahora sí, tienes que aplicar
conceptos de mercadotecnia, de manejo de imagen, de publicidad personal. Es decir, tienes que venderte. Estaba platicando ayer con el director de mi facultad porque estamos haciendo la transición al sistema virtual de la experiencia educativa de derechos fundamentales ahí en la Universidad Veracruzana. Y le decía, ni modo, de abogados pasamos a ser maestros. Y ahora de maestros vamos a tener que ser influencers. Tenemos que lograr que un joven que no aguanta 10 minutos viendo al influencer de moda se quede conmigo 1 hora diaria de clases. O sea, yo voy a tener que ser mucho más atractivo para los jóvenes que Luisito Comunica, que Chumel Torres, que todos los influencers que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar viéndolos a ellos mientras pones tu carita diciendo, aquí estoy en la clase. Y cuando diga tu nombre, nada más voy a decir, sí, perdón, profe, es que no sé dónde se quedaron, es que se me cayó la computadora. ¿Me explico? Esa es la realidad. Entonces, en tiempos de pandemia, la única forma que tenemos para que la gente no se quede sin clases es que el muchacho quiera seguir estudiando. Y para eso hay que motivarlo. Que la familia apoye al muchacho para que siga estudiando. Que el gobierno haga lo que tiene que hacer y deje de hacer todo lo que no tendría que estar haciendo. ¿No? Cuando lleguen las vacunas, que nos vacunen. Pero diario van al aeropuerto para ver si llega el avión con 10 vacunas. O sea, y eso es gastar dinero y gastar tiempo. Dedíquense a trabajar. Yo no creo que aquí tengan que intervenir los diputados, y eso lo agradezco, porque a final de cuentas tenemos leyes y instituciones muy sólidas. Lo que pasa es que son muy sólidas para un tipo de vida que aún sin COVID ya no existe, que es este año 2021, y que fue el año 2019, y que fue el año 2016. Entonces, creo que todos tenemos que capacitarnos, actualizarnos y formarnos, y sobre todo, impulsarlos a ustedes que están estudiando para que no dejen de hacerlo. Vaya, igual, por ejemplo, en tu caso, tú estás en universidad. Igual te pases toda la pandemia, toda tu universidad te la pases en tu casa estudiando. Yo jamás te recomendaría que te dieras de baja. Yo te diría, termina. Y te diría, ya que terminaste, ¿quieres seguir viviendo la historia universitaria? Pues nos queda la maestría, nos queda el doctorado. Vamos. Y eso sí, gózalos, eso sí, viájalos, eso sí, vívelos. Pero nunca te des de baja. Porque rompes un ciclo. Y retomar el ciclo es muy difícil. Y a veces mucha gente no lo hace. Y por eso la deserción escolar es tan peligrosa para el sistema educativo y para la ciudad mexicana. Es lo que tendría que decirte. Muchísimas gracias, licenciado. Las preguntas que nos hicieron las estoy checando y la verdad, Sí. muchas de ellas usted las contestó conforme empezó a hablar. Entonces, pues nada, me queda ya por decir que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por darnos su tiempo y espero que luego se pueda repetir. Muchísimas gracias. El día que ustedes gusten y me vuelvan a invitar, si es que quieren, si es que quieren seguir aguantándome, yo con mucho gusto estoy dispuesto a apoyarlos en lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a Juntos a la Distancia, Nuevo León. Creo que la difusión y la información son vitales hoy en día. Y debe de ser información veraz, debe de ser información útil. Porque información hay mucha, pero la mayoría es basura. Y la gente lo que necesita es información que la haga ser mejor, que la enriquezca. Y sobre todo decirle a todos los jóvenes, porque parece que la mayoría de las personas que trabajan en el grupo de Juntos a la Distancia son jóvenes, decirles que sí se puede, que por más difícil que se vea la situación y por más pesimistas que estén las generaciones anteriores a ustedes pueden cambiar esto.
Nosotros cambiamos algunas cosas, muy poquitas, muy pocas, pero sí logramos cambiarlas. Ustedes tienen más herramientas, tienen más valentía, tienen más inspiración y sobre todo tienen más vínculos, más medios para hacer que su voz se escuche en todos lados, como estas maravillosas redes sociales. Entonces, yo los invito a que sigan con esta labor. Es una labor loable, es una labor plausible. Estoy muy orgulloso de este grupo y de la invitación que me dieron. Bueno, por supuesto, se los agradezco infinitamente. Y pues si hay otra oportunidad de estar con ustedes, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos los que nos visualizaron.